Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y en este segmento del programa analizaremos las últimas noticias de la región y del resto del mundo con nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, buenos días, feliz inicio de semana. Hola Marjorie, saludos para ti, saludos también para toda la audiencia. Así es, muchas ganas de hablar contigo para que nos pongas en contexto algunos temas que son noticia en este momento en la región. Por un lado, vemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el viernes pasado esta decisión del ELN de liberar a 6 uniformados que mantenía secuestrados como un gesto de buena voluntad, mientras las partes discuten en Cuba este reinicio de los diálogos de paz. Por supuesto, esta noticia ha traído reacciones también en contra. Quisiera que nos pusieras en contexto este proceso de negociación de paz y cómo ves esta decisión del ELN para tratar de decir, sacamos la bandera blanca de la paz. Sí, bueno, lo que está sucediendo en este momento en Colombia entre el ELN y la administración de Gustavo Petro es que ambas partes están, como tú lo comentabas, como tú lo decías, presentando gestos de buena voluntad con la intención de darle a entender a la otra parte, a la contraparte, que se está dispuesto a conversar, que se está dispuesto a dialogar, que se está dispuesto a negociar en buena lid. Por un lado, el ELN ha liberado a unos uniformados, pero por otra parte, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido levantar la solicitud de extradición que pesaba contra los líderes del ELN que se encuentran en La Habana, que se encuentran en Cuba. Esto, insisto, como muestra de buena voluntad, por una parte del ELN, por otra parte de la administración Petro, con la intención de encauzar los diálogos, de encauzar la negociación con el ELN, que es, hay que decirlo, la última guerrilla activa en Colombia, en territorio colombiano. Ahora bien, es importante decir que en este proceso de negociación con el ELN no solo bastan los buenos gestos o las buenas acciones, por un lado de la administración Petro y por otro lado del Ejército de Liberación Nacional. También hay actores que son actores estatales, actores internacionales que tienen un gran peso en este proceso de negociación. Y me refiero concretamente a Cuba y a Venezuela. Se trata de dos naciones, se trata de dos países y por supuesto también se trata de regímenes que tienen una incidencia importante en las negociaciones con el ELN y que pueden ser clave para el éxito de estas negociaciones, de estas conversaciones de paz. Alejandro, ¿cuáles son los puntos más importantes que se están abordando en estas negociaciones? Y la gente se pregunta, viniendo Petro de estos grupos guerrilleros en el pasado, ¿no tendría una predisposición a ampararlos de alguna manera? A ver, en este momento lo que se está abordando es el restablecimiento o la retoma de los protocolos que fueron firmados por la administración Santos. Hay que recordar que luego de culminar las negociaciones con las FARC, la administración Santos, el gobierno Santos, inició conversaciones y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Esas conversaciones se vinieron a pique y quedaron suspendidas de manera definitiva en el año 2019, ya con Iván Duque en el poder, en la presidencia de Colombia. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es retomar
las negociaciones tal y como quedaron en el año 2019. Y para retomar las negociaciones en ese punto, lo primero que se está haciendo es trabajar en la retoma y en el respeto de los protocolos. Hay que decirle a la audiencia que uno de estos protocolos contempla, por ejemplo, la seguridad y el buen resguardo de los jefes negociadores del ELN, de los líderes negociadores del Ejército de Liberación Nacional. Este protocolo establece, por ejemplo, que los líderes negociadores del ELN no pueden ser sometidos, al menos en lo inmediato y mientras dure el proceso de negociación, a la justicia. No pueden ser solicitados a través de órdenes de extradición. Este protocolo establece incluso que se debe facilitar, es decir, que el Estado colombiano y las autoridades colombianas deben facilitar la movilización de los negociadores entre Cuba y Colombia, Colombia y Cuba, o entre Colombia y cualquier otro país que decida acoger los diálogos. De hecho, hay algo muy importante y que nos toca muchísimo como venezolanos, y quisiera compartirlo contigo, Marjorie. En los protocolos se establece, por ejemplo, que en caso de no viajar directamente de La Habana a Bogotá o a cualquier otra ciudad colombiana, los negociadores del ELN perfectamente podrían llegar a Venezuela y trasladarse a Colombia por vía terrestre, ¿de acuerdo? Por medios terrestres, y durante todo ese tránsito por suelo venezolano hasta llegar a la frontera y cruzar hacia Colombia, Venezuela, como país que es garante del proceso de negociación con el ELN, está en la obligación de asegurar, de garantizar la seguridad y el buen resguardo de los negociadores con el ELN, o de los negociadores del ELN, quise decir. Entonces, es importante decirle a la audiencia que en este momento lo primero que se está haciendo es, por un lado, desagraviar a Cuba, que se sintió agraviada en un momento cuando en 2019 Iván Duque decidió solicitarle a Cuba la extradición de los líderes del ELN que se encontraban o que se encuentran en la isla. Eso es lo primero que se está haciendo, desagraviar a Cuba. El ELN está desagraviando al Estado colombiano al mostrar su buena voluntad, al liberar a estos efectivos del ejército. El Estado colombiano o la administración Petro está tratando de desagraviar al ELN retirando las órdenes de extradición o las solicitudes de extradición que fueron emitidas por la administración Duque, y se está tratando de retomar los protocolos para no solo respetarlos, sino darles cumplimiento con la intención de crear la confianza que se requiere, la confianza que se necesita para retomar el proceso de diálogo, para retomar las conversaciones. Alejandro, ¿cuáles son las implicaciones que pudiese tener el hecho de que Cuba y Venezuela son los países claves, mediadores, negociadores en este proceso entre Petro y el ELN? ¿Y cómo recibe en su mayoría la sociedad colombiana este proceso de paz? Bueno, el hecho de que Cuba y de que Venezuela sean países garantes y sean clave en este proceso de negociación con el ELN quiere decir que casi de manera obligatoria la administración Petro debe sí o sí no solo retomar las relaciones con Cuba, no solo retomar las relaciones con Venezuela, sino que debe tratar de mantener con ambos países, con Cuba y Venezuela, las mejores relaciones posibles. Por esa razón es que en su primera semana como titular de la Casa de Nariño, como presidente de los colombianos, Gustavo Petro y su equipo de trabajo, una de las primeras cosas que hicieron en materia de política exterior fue
retomar contactos con Caracas, retomar contactos con La Habana y empezar a reparar las relaciones no solo económicas y comerciales, sino también políticas y diplomáticas, tanto con Venezuela como con Cuba. Bueno, ya veremos cómo se desarrollan los hechos con este proceso de negociación para lograr la paz en Colombia. Pasando a otro tema, Alejandro, en Brasil ya comenzó la campaña electoral de cara al próximo 2 de octubre. Pero, ¿qué cargos se eligen en Brasil, además del presidente? ¿Y cómo ves la presencia de Lula da Silva en este nuevo proceso electoral? A ver, aparte, lo primero que hay que decir es que las elecciones, o por lo menos la primera vuelta, va a tener lugar el 2 de octubre, es decir, hacia finales de este año. Ese día, los brasileños no solo van a votar por un candidato presidencial, también van a votar para renovar las autoridades del Congreso, para renovar la Cámara de Senadores y también para renovar una parte de la Cámara de Diputados. Ahora bien, Lula da Silva entra en la contienda presidencial, por un lado, porque todas las causas que se habían abierto en su contra o fueron desestimadas o simplemente no se hallaron los elementos suficientes como para demostrar la culpabilidad de Lula da Silva, lo cual quiere decir que Lula da Silva, a pesar de haber estado en prisión y luego de haber salido de la prisión, quedó perfectamente habilitado en términos políticos como para volver a lanzarse a la presidencia. Lula da Silva se lanza a la presidencia en primer lugar porque tiene grandes probabilidades, grandes posibilidades de ganar. De hecho, a finales del mes de julio, una encuesta, un sondeo de opinión, le daba a Lula da Silva una ventaja de hasta 18 puntos porcentuales por encima de Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil y quien es candidato a la reelección. Pero además Lula da Silva está aprovechando este momentum porque Brasil y su ciudadanía están viviendo un instante, una situación de nostalgia. Es decir, ante la situación económica que existe en Brasil y que en buena medida viene siendo una consecuencia de la pandemia por la COVID-19, los ciudadanos brasileños están extrañando aquella época dorada, aquellos años en los cuales Brasil, bajo la égida del Partido de los Trabajadores, bajo el gobierno de Lula da Silva, logró catapultarse económicamente y logró salir de la pobreza. Entonces, insisto, Lula está aprovechando no solo su ventaja en términos numéricos, sino también está aprovechando esa nostalgia que hay en la ciudadanía brasileña a raíz, insisto, de la situación económica que viven actualmente los ciudadanos en Brasil. Sí, estaba viendo las estadísticas y dice que unos 148 millones de ciudadanos están llamados a votar en este proceso y dice que es una de las comunidades en el hemisferio más grandes en democracia. ¿Cómo calificas tú el inicio de esta campaña electoral? Como bien lo decías, Lula goza del respaldo de la gente y así lo hacen saber las encuestas. Sí, a ver, la campaña comenzó el 16 de agosto y comenzó con dos candidatos muy claros y favoritos. Eso no quiere decir que sean los únicos candidatos, hay otros candidatos presidenciales, pero básicamente los que más apoyo tienen, los que más
movilización logran y consiguen son Lula da Silva por una parte y Jair Bolsonaro por la otra. Lula da Silva representa a la izquierda y Jair Bolsonaro representa a la derecha más extrema. ¿Qué ha sucedido hasta este momento? Que ambos candidatos le han hablado a sus bases y desde sus trincheras. Esto nos está poniendo ante un escenario de polarización, nos permite avisorar que la campaña presidencial, que la carrera hacia la presidencia de Brasil, al menos este 2022, va a ser una campaña y una carrera muy, muy polarizada, una carrera que muy seguramente nos va a dejar a un Brasil un tanto fracturado, un tanto fragmentado, y una campaña en la que lastimosamente, más que propuestas, más que programas de gobierno, lo que vamos a ver son ataques. Tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro van a plantear esta campaña y van a trabajar esta campaña como si se tratara de una lucha entre el bien y el mal. Lula da Silva se va a plantear como el bueno, como el salvador, va a poner a Jair Bolsonaro como el malo y Jair Bolsonaro va a hacer exactamente lo mismo. Aparte de eso, tanto un candidato como el otro se van a refugiar en sus logros. Lula da Silva en lo que consiguió como presidente de Brasil en su momento y Bolsonaro en lo que ha conseguido como jefe de Estado de Brasil, lo cual, insisto, nos permite avisorar una campaña polarizada, polarizante y que no se va a centrar en las propuestas, en los programas de gobierno, sino en los ataques. Lamentable porque la gente lo que quiere es ver soluciones a sus problemas. Alejandro, ya para cerrar, hay otro tema que mantiene en preocupación a la comunidad internacional. El 15 de agosto se cumplió un año de la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. En este tiempo, el país ha enfrentado numerosos desafíos que demandan la atención inmediata global. ¿Qué ha cambiado en el país tras la vuelta de los talibanes al poder? Bueno, muchísimo ha cambiado, muchísimo ha cambiado. Afganistán ha experimentado un retroceso, sobre todo su sociedad ha experimentado un retroceso que ha llevado al país al siglo XX o al siglo XIX. No solo se trata de una modificación en términos políticos, es decir, no solo se trata de que ha habido cambios en la manera en la que se gobierna, en la manera en cómo se gobierna, sino que los talibanes, por sus propias creencias extremistas y por su apego radical al Islam, han provocado grandes retrocesos sociales. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que antes de los talibanes o durante esas décadas en las que los talibanes no estuvieron en el poder, las mujeres podían trabajar, las mujeres podían tener acceso a la educación básica, a la media, incluso a la universitaria. Muchas mujeres llegaron a ocupar grandes puestos de importancia, de relevancia dentro de la administración pública. Hoy en día, muchas de estas mujeres perdieron sus trabajos, muchas de las mujeres han sido invitadas incluso a cederle sus puestos de trabajo a los hombres de sus familias. Muchas no están teniendo las oportunidades de educación que sí pudieron tener en algún momento. Entonces, ya por ese lado hay un retroceso. En el caso, por ejemplo,
de la economía, la situación, la escasez de puestos de trabajo ha llevado, por ejemplo, a muchos ciudadanos, sobre todo a muchos hombres, a abandonar sus estudios, a vender bienes y a dedicarse a trabajos como obreros o a trabajos como agricultores para poder subsistir, para poder mantener sus familias. Entonces, lo que estamos viendo en Afganistán a un año de la vuelta al poder de los talibanes es que el país, que había experimentado un avance sustancial, está viviendo en este momento un retroceso abismal. Así es, y lo de las mujeres es una situación alarmante, abusos sexuales, no las dejan trabajar, como bien decía. Bueno, con esto cerramos este análisis el día de hoy. Alejandro, gracias por tus comentarios, por tu brillante interpretación de estos hechos que son noticia en el mundo. Será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Amigos, hacemos una breve pausa, antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en Hispanoamérica.